eh, porcentualmente pueden ser 3 puntos, pero cuando ya vemos en el número de casos son 7 víctimas las que nos diferencian entre un informe y otro. Lo que nosotros percibimos es lo siguiente: se rompió la barrera de 6.000 muertos por año, porque llegamos a 6.032 durante el año 2012, a 6.032. Pero en donde se produjo el descenso, en donde se produjo más bien algún descenso mínimo, fue en muertes de hombres. En muertes de hombres nosotros encontramos que hubo 40 casos menos, pero en muertes de mujeres se incrementó. Por eso es que se da ese incremento, según nuestros datos, de un 0.13%. Claro, en la violencia porque en fue en general. mujeres en general, para ser más específicos, en mujeres y en niñez. Porque entre muertos y heridos, en niñez, tenemos 15 casos más en 2013 cuando lo comparamos contra el 2012. Entonces, aunque ha habido algunos éxitos, por ejemplo, en investigar crímenes, siempre los crímenes que se han resuelto son los crímenes de hombres, pero los crímenes de mujeres como que quedan en una agenda oculta para los 3 operadores de justicia, para el MP, para la PNC y para el OJ, como que quedan en una agenda oculta, no los toman en cuenta. Entonces, como no resuelven crímenes contra mujeres o contra menores de edad, no hay sentencias que se conviertan en disuasores para el delincuente. Claro. Entonces el delincuente se siente como más no siente temor de, por ejemplo, ser capturado en algún momento, y por eso es que se incrementa el número de muertes de mujeres. Algunos dicen, pero las mujeres pueden estar involucradas en esto o en lo otro. No, es que no es que estemos calificando lo que la mujer haga, sino estamos calificando el hecho de que se incrementó el número de muertes de mujeres. Claro, y eran declaraciones que el año pasado precisamente dio nuestra vicepresidenta aquí en el programa, donde ella estaba tratando de justificar el incremento en la muerte de mujeres, unas declaraciones que sí algunos vieron como mal parafraseadas, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y eso ciertamente tiene que ver con lo que dice Joana, esas políticas que se manejan, las políticas tienen que ser mucho más específicas y dirigidas a disminuir la violencia entre las mujeres. Sí, y digamos, no pueden utilizar la misma metodología para crímenes en general, porque el problema de la violencia contra las mujeres tiene otros fundamentos. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿verdad? Se hicieron, estas tareas equipos de tareas, ¿verdad?, sobre femicidio, pero un equipo de tarea no puede atender la criminalidad en general, digamos, de una estructura criminal y tratar con esa misma metodología el problema en la violencia contra las mujeres, porque son otros, digamos, otros escenarios, son otras formas. La violencia tiene que ver con la opresión, con las relaciones de poder, con la misoginia, ¿verdad? Son otros elementos que tienen que tomar en cuenta, y es por eso que una política no puede ser generalizada. Y hemos avanzado como país, hemos avanzado, ¿verdad? Negarlo sería negar nuestra propia lucha, porque somos las organizaciones de mujeres quienes hemos contribuido a que en este país existan políticas, leyes, y que avancemos en materia no solamente de la denuncia, sino que también de las formas de intervención, ¿verdad? Y este país ha avanzado, digamos, en ese plano, pero todavía falta mucho por hacer. Perfecto, rápidamente, solo mencionar otras de las cosas que se dijeron durante el informe para que me den rápidamente su opinión antes de concluir esto. Se decía que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a noviembre de 2013 se logró reducir, desde el informe se mantuvo en 34, mismo número que en el 2012. Mario ya nos comentó que fue 41 promedio. Diseño e implementación de la primera licenciatura en ciencias policiales con especialidad en la policía comunitaria, fue algo que también se mencionaba de los logros que se han alcanzado según el gobierno. 78 oficiales y 40 mandos medios de la PNC, dice, recibieron grado académico para sumar 118 graduados de licenciatura. 1.090 participaron en un curso de investigación criminal dirigido especialmente al grupo de investigadores de la Fuerza Pública. Disminución del 22% en el robo de vehículos en 2 años y reducción de un 20% de los homicidios violentos en el departamento de Guatemala y 37% en el municipio de Guatemala, que era también lo que ya abordábamos. Y decíamos que era quizá una cifra muy positiva, para decirlo de esa manera. ¿Qué opina del resto de acciones que se mencionaron para mejorar la seguridad, para mejorar ese sistema que tenemos en cuanto a la seguridad, y qué hay con la reforma policial también, porque está como en un coma, en una pausa esa reforma?
La verdad es que la reforma policial más bien fue una bandera política que se lanzó desde el gobierno de Álvaro Colón. Ni el ministro Menocal ni el actual ministro han tenido mucha voluntad de implementar esta reforma. Sin embargo, hay que reconocer con el actual ministro que lo que el presidente ha dicho en realidad es verdad. Se ha creado la escuela de oficiales, se ha creado esta carrera de licenciatura, se ha promovido todos esos cambios que son muy importantes. Creo yo que lo que le falta al Ministerio de Gobernación es un poco de transparencia, porque hay muchas dudas en las compras que están haciendo, ¿verdad? Sobre precio, en las armas, en prácticamente todo. Ahora, sobre lo que nosotros no compartimos la información que el presidente ha dado, es por ejemplo sobre el hecho de aquel día que descendió en el municipio de Guatemala un 37%, o que descendió en el departamento un 20%, o que a nivel nacional tenemos 34 muertos por cada 100.000 habitantes, porque la realidad es que la realidad es diferente. Nosotros aquí tenemos datos departamento por departamento, son 41 muertos por cada 100.000 habitantes, y hay que aclarar que algunas muertes están concentradas en algunos lugares. Guatemala no es el departamento más violento, no lo es con Otto Pérez y no lo ha sido con los gobiernos anteriores, pero sin embargo tiene 67 muertos por cada 100.000 habitantes este departamento, y en números así netos como tal, 2.124 durante el año. En 365 días del año estamos hablando de 6-7 muertos al día aquí. Y el presidente quiere plantearse disminuir a 10 u 11 a nivel nacional, pero aquí estamos teniendo entre 6 y 7, solo aquí en este departamento. Los departamentos más violentos son Escuintla, Chiquimula, Zacapa, Santa Rosa e Izabal. Escuintla, por ejemplo, tiene 98 muertos por cada 100.000 habitantes. El promedio nacional es 41, pero en algunos 98, Chiquimula tiene 96, Zacapa 91, Santa Rosa 82, Izabal 79, y luego está Guatemala con 67. Incluso algunos departamentos que son muy turísticos como Zacatepeque, donde está Antigua, tienen 21, o sea, el número es bastante elevado. La media mundial debería estar en alrededor de 4 o 5, o sea, prácticamente todos los departamentos están bastante altos. Entonces, sí se requiere que se intensifique la formación, la graduación de nuevos policías, la profesionalización, ¿verdad?, de ellos, pero además que estén muy bien equipados, que se dignifique al policía. Nosotros le hemos insistido al ministro que se tiene que dignificar al policía, porque el problema es que la mayoría de policías son campesinos, entonces no los respetan. Exacto, y es un problema que hemos tenido y hemos vivido en Guatemala entonces, por muchos años. Que se abra la posibilidad para que el capitalino, especialmente que discrimina al campesino, empiece a respetar al policía. Me parece algo que sí se tiene que hacer medida. como principal medida, una de las principales medidas para fortalecer ese sistema. Lo tenemos que dejar aquí. Yo sé que podríamos pasar hablando de esto mucho tiempo, hablando de otras cifras, y vamos a seguir, sí, ciertamente durante todo el año monitoreando rápidamente. Solo quisiera referirme a la tasa. Nosotros tenemos, digamos, del 2013 para la tasa de hombres del 65% por cada 100.000 habitantes. Eso significa 7, digamos, puntos menos que en el 2012, y en relación a la tasa del 2010 es de 20 menos, ¿verdad? O sea, esto viene sostenido, no es, digamos, de una política reciente, sino que viene de un proceso, y eso es importante. En el caso de las mujeres, pues es distinto, ¿verdad? La tasa alcanza 9.46 por cada 100.000 habitantes mujeres en el 2013, que representa el 77 puntos más que la tasa del 2012. Entonces sí, tenemos muchas cosas que hacer todavía, avanzando. Creo que la coordinación interinstitucional es muy importante, pero sobre todo, más que la coordinación y lo que puedan hacer las instituciones, yo creo que el diálogo político es muy importante, y eso es algo que ha hecho falta en estos últimos 2 años. Como inicia el año, creo yo que ese diálogo también va a dar mucho de qué hablar este 2014 y lo que queda de este gobierno. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Y nosotros a ustedes en casa le preguntamos también qué opina, cómo ha visto los avances que se mencionan dentro de este informe en cuanto a la violencia y seguridad en el país. Queremos que participe junto con nosotros a través de las redes sociales. Nosotros siempre estamos ahí pendientes de abrir este foro para que usted también tenga una voz y una opinión. Más adelante vamos a compartir estas respuestas. Regresamos ahora con Ricardo Yalitza. Bueno, muchísimas gracias, tema interesante por supuesto que ponemos en pantalla, consecuencias y lo que hay que hacer en relación a un tema tan importante como este, el de la seguridad. 10 minutos faltan para las 8. Tenemos que continuar nosotros con mucha más información para ustedes que están en casa. Información a esta hora.
Mundo Económico esta mañana con más noticias. Ingresos impactan balance, déficit fiscal cierra el 2003 en 2.2, finanzas y SAT no alcanzan metas establecidas en presupuesto. Uno de los desafíos es honrar el pacto colectivo con el Magisterio y Salud, dice la responsable de la cartera. Tenemos también más información económica del ámbito internacional. Vamos a ver qué dice. Papa reorganiza Banco del Vaticano. Francisco adopta nuevas medidas. Designan a varios cardenales para la comisión que supervisará las operaciones bancarias. Además, en otros temas importantes tenemos la información internacional y en este caso las noticias nos indican que mueren 73 en Irak por ola de ataques. Desde el 2003 no hay paz en ese país y uno va a interrogar a Iglesia Católica. Víctimas de abusos de sacerdotes pederastas dieron a la ONU investigar cómo actuó la jerarquía del Vaticano en relación a este caso. Seguimos con el repaso informativo. En el Día del Cristo Negro de Esquipula, cientos de personas llegaban a la basílica en donde veneraron al Cristo de los Milagros. Las actividades iniciaban desde la madrugada con la ya tradicional serenata al Señor de Esquipulas. Cientos de feligreses veneraron al Cristo Negro de Esquipulas. Llegaron provenientes de distintas partes del país, asimismo del sur de México, de Honduras y El Salvador. En la homilía estuvo presente el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales, máximo jerarca de la Iglesia Católica de Guatemala, quien instó a los presentes a seguir con mucha fe al Cristo Negro de Esquipulas. Más que pedirle, vengo a agradecerle por lo bien que me ha ido, ¿verdad? Por los éxitos académicos que he tenido y para agradecerle por la armonía que tenemos entre familia. Y también a pedirle por la paz de Guatemala, ¿va? Que ese derramamiento de sangre, que ilumine a los gobernantes, porque ya no se puede con esa violencia. Antes eran los hombres, ahora hasta las mujeres y niños. Es penoso ver eso. En primer lugar, la paz de Guatemala, ¿no? Segundo, la paz en nuestros hogares, para vivir bien y que la tranquilidad exista en nuestra Guatemala. Hace 4 años ya no podía caminar, sentí mucho dolor y operé una rodilla, ya no podía ni caminar. Pensé que los médicos me dijeron que ya no podía caminar, solo 3 cuadras tenía que caminar. Y venía con todo mi corazón a este basílico a pedir a nuestro Señor. Que yo tenía dos niños que padecían de confusiones, ya se los morían. Y yo me vine a pedirle de todo corazón que Él me lo sanara con su divino poder. Y aquí lo traje ahora a presentárselo porque me lo sanó. Primeramente pedir la paz para toda Guatemala, que es lo que anhelamos todos los seres humanos, porque la verdad que tenemos que ponernos la mano en la conciencia que vienen los niños para arriba y hay mucha violencia. Entonces pedirle al señor Esquipulas que cese ya la violencia. Se venció el plazo para recibir de forma electrónica las planillas del impuesto sobre la renta que se van a acreditar con el IVA. De un total de 200,000 planillas que esperaba recibir la SAT, se han contabilizado hasta ahora unas 112,000, de las cuales 105,000 son electrónicas, 6,500 en papel. Esto representaría 615.4 millones de quetzales de IVA a crédito. Hasta el momento la SAT continúa la recepción de estas, por lo que la cifra podría aumentar. Y la Secretaría de Integración Centroamericana, SIECA, analizaba el cobro del nuevo impuesto de $18 en las aduanas de El Salvador a solicitud de Guatemala y concluía en que esa medida es contraria a las distintas estrategias de integración en la región. La SIECA se pronunciaba después de una solicitud de opinión técnica jurídica hecha por el Ministerio de Economía de Guatemala. En este informe se detallan varias cosas interesantes en relación a este caso fundamental, los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana. La instancia lamentaba los inconvenientes, pero confía en que se va a alcanzar una pronta solución. El juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente dejó en libertad a las hermanas María Marta Castañeda Torres y Cristina Eugenia, quienes habían sido capturadas por los delitos de caso especial de estafa, defraudación tributaria y perjurio. El juez de primera instancia penal de la Libertad Petén, Moisés Navarria, dijo que tras conocer todo lo que estaba sucediendo en torno a este caso, pues justamente la resolución fue a favor de las hermanas Castañeda Torres, quienes estuvieron acompañadas por los abogados defensores, y de su progenitora, Gloria Torres, quien se manifestó satisfecha por este fallo.